pero sin pasar de largo del último de ellos, última clave, porque más allá de los grandes titulares sobre China o la guerra en Ucrania, como decimos en el discurso de Biden, hay un tema que pudo pasar más desapercibido y no podemos permitirlo, porque estamos hablando de la crisis que afronta Estados Unidos con el techo de deuda. ¿Qué está pasando? Situémonos, recordemos, el 19 de enero Estados Unidos alcanzó el límite de deuda. ¿Qué significa esto? Cuando el gobierno de Estados Unidos no tiene suficiente efectivo disponible para cumplir con sus compromisos de gasto, a menudo lo que hace es emitir deuda para compensar esa diferencia. Pero, por supuesto, hay límites, ¿no? Existe un límite en la cantidad de deuda que el gobierno puede acumular. Actualmente, 31.400 millones de dólares, y ese límite, como decimos, se agotó el 19 de enero. ¿Qué ocurre? Que llegaron las midterm elections antes de que llegase ya ese tope. Y esto le ha puesto las cosas mucho más difíciles a la administración Biden. Los demócratas quieren que ese límite se amplíe. No lo tienen tan fácil, porque después de las elecciones de medio mandato, como decimos, los republicanos han ganado una cuota de presencia importante en la Cámara de Representantes. Una victoria ajustada, pero victoria al fin y al cabo. Y, por supuesto, los republicanos exigen algo a cambio de ceder a la petición de los demócratas. Existe una profunda división entre ambos. Los republicanos quieren recortes de gastos, los demócratas piden aumentar el techo de deuda, y esto apunta a una lucha prolongada. Los expertos esperan que se evite el desastre y que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero las políticas arriesgadas de última hora podrían costarle mucho a la economía estadounidense. Alargar esta discusión más de la cuenta podría aumentar los efectos de la desaceleración económica e incluso podría adelantar ese momento de una recesión. Como decimos en su discurso, Joe Biden anoche apremiaba al Congreso, le pedía que aumentase el techo de deuda para prevenir un desastre económico. Le escuchamos. In the last 2 years, my administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion, the largest deficit reduction in American history. Under the previous administration, the American deficit went up 4 years in a row. Because those record deficits, no president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 200 years to accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. How did Congress respond to that debt? They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills to prevent an economic disaster in the country. So tonight I'm asking the Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never, ever be questioned. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy of the proposal. Cuando se trata de elevar el techo de la deuda estadounidense parece haber un patrón de repetición a lo largo del tiempo, porque escuchen, desde 1960, sí, desde el 60, el Congreso ha llevado a cabo 78 medidas para aumentar o modificar el límite de deuda. Así lo indican los registros del Departamento del Tesoro. En promedio estamos hablando de más de una ley de techo de deuda por año durante las últimas décadas. El Congreso nunca ha bajado el límite de la deuda. Lo que se espera, por tanto, es que el Congreso, una vez más, pulse ese botón de repetición y llegue a un acuerdo que apacigüe los principales temores por ahora. Y aunque el mercado puede alegrarse de ese resultado a corto plazo, los inversores más entusiastas van a seguir sintiendo curiosidad por saber cómo hará el seguimiento el gobierno.
Quedan preguntas muy difíciles sobre el tamaño de la deuda nacional, lo que puede significar para las generaciones futuras si no se hace nada sustancial al respecto. Y dado que esa deuda asciende actualmente a 31.400 millones de dólares, muchos miembros de la Conferencia Republicana de la Cámara argumentan que elevar el techo de la deuda equivale a una irresponsabilidad fiscal. Los republicanos mantienen la siguiente postura: no podemos seguir haciendo lo mismo, en las mismas condiciones, con la misma administración y esperar resultados distintos. Los ciudadanos están hartos de que la deuda sin fin aumente, pero los demócratas mantienen que es necesario aumentar el límite de la deuda para cumplir con las obligaciones financieras. Por supuesto, ante un reto y una amenaza de este calibre, parte de las miradas se posan sobre la Reserva Federal. ¿Puede la Fed hacer algo al respecto? Powell lo ha dicho por activa y por pasiva, pero se lo resumimos: no. Escuchen. So the debt limit is really something for the fiscal authorities to deal with. The Fed, our only role in this is that we're the fiscal agent of the Treasury Department. We're not a policymaker on that. And I will just say this: this really can only end one way, and that is with Congress raising the debt ceiling in a timely fashion so that the U.S. can pay all of its bills when and as due. That's what has to happen. And if that doesn't happen, no one should think that the Fed has the ability to shield the financial markets or the economy from the consequences of moving too slow. Estas son las palabras que trasladaba ayer Powell en el Club Económico de Washington. Insiste en que la Fed no tiene la capacidad de proteger la economía de Estados Unidos de una posible crisis de incumplimiento crediticio si el Congreso no logra elevar el techo de la deuda. Las autoridades fiscales están desde luego preocupadas por el límite de la deuda. Lo dice Powell, que este debate solo puede terminar si el Congreso lo eleva. Insiste en que eso es lo que debe hacer, o de lo contrario, nadie, insistimos, debería pensar que la Fed puede proteger la economía de los efectos. Dice, solo hay un camino a seguir aquí, y es que el Congreso eleve el techo de la deuda para que el gobierno pueda pagar todas sus obligaciones a su vencimiento. Cualquier desviación de este camino entrañaría muchos riesgos y nadie debería asumir que nosotros, refiriéndose a la Reserva Federal, podemos proteger a la economía de las consecuencias de no actuar de forma oportuna. Así que ahí lo tenemos, papá Banco Central, papá Powell diciendo: Biden, el gobierno, no puede esperar que nosotros, hablando mal y pronto, les salvemos el culo de una situación que en estos momentos es cosa suya. El gobierno tiene que abordar esta problemática y nosotros lo único que podemos hacer es recomendar, esperar y ver, pero no podemos actuar al respecto. Así que esas son las principales claves que vigilamos en el día de hoy y, por supuesto, las que vamos a analizar a lo largo de las próximas horas. Pero no se olviden que tenemos todavía mucho más, pero mucho más contenido, porque estamos además a la espera de Jens Stoltenberg, a la espera de que también hable Biden a lo largo de la tarde, pero eso, el relevo lo van a tener ya mis compañeros José de la Morena y Javier del Valle. Pero hoy la cosa está que arde en materia geopolítica y en materia económica. Así que nosotros arrancamos ya Rolling Stocks.